Despertó de un coma de 2 años, pero cuando descubrió que su prometido se había casado con su mejor amiga sucedió algo inesperado. El pitido constante y rítmico fue lo primero que Elena percibió. Un sonido monótono y persistente que atravesaba la oscuridad que la envolvía. Poco a poco, como si emergiera de las profundidades de un océano de inconsciencia, sus sentidos comenzaron a despertar. El olor antiséptico y estéril invadió sus fosas nasales, mientras una luz tenue se filtraba a través de sus párpados cerrados. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, Elena logró abrir los ojos. La luz, aunque suave, la cegó momentáneamente. Parpadeó varias veces, intentando enfocar su visión. Gradualmente, las formas borrosas a su alrededor comenzaron a tomar forma: paredes blancas, máquinas con pantallas parpadeantes y un techo de azulejos que le resultaba extrañamente familiar. ¿Dónde? Su voz salió ronca y débil, apenas un susurro. Su garganta se sentía seca y áspera, como si no hubiera hablado en años. El movimiento de una figura a su lado captó su atención. Una enfermera, vestida de azul, se acercó rápidamente a su cama. «¿Está despierta?», exclamó la mujer, con una mezcla de sorpresa y alegría en su voz. «No se mueva, señorita. Iré a buscar al doctor inmediatamente». Elena intentó hablar nuevamente, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Mil preguntas inundaban su mente confusa. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba en un hospital? Y lo más importante, ¿dónde estaba Marcos? El recuerdo de Marcos fue como una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo. Su prometido, el hombre con el que había planeado pasar el resto de su vida. ¿Dónde estaba él? ¿Por qué no estaba a su lado en este momento? Antes de que pudiera profundizar en estos pensamientos, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Un hombre de mediana edad, con bata blanca y una expresión de asombro en su rostro, entró seguido por la enfermera y otro médico más joven. «Increíble», murmuró el doctor mayor mientras se acercaba a la cama de Elena. «Señorita Vega, ¿puede oírme?». Elena asintió débilmente, aún luchando por encontrar su voz. «Soy el doctor Ramírez. Ha estado en coma durante mucho tiempo. Es un milagro que haya despertado». «¿Cuánto?», logró articular Elena, su voz apenas audible. El doctor Ramírez intercambió una mirada con su colega antes de responder. «Señorita Vega, ha estado en coma durante 2 años». El impacto de esas palabras golpeó a Elena como una ola gigante. ¿2 años? Era imposible. Parecía que apenas ayer estaba. ¿Qué estaba haciendo? Los recuerdos eran borrosos, fragmentados. «No, no puede ser», susurró, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Sé que es difícil de asimilar», dijo el doctor Ramírez con voz suave. «Sufrió un accidente grave. Todos pensamos que no sobreviviría. Su recuperación es nada menos que milagrosa». Elena cerró los ojos, tratando de procesar la información. 2 años de su vida, perdidos en la oscuridad. ¿Qué había pasado con el mundo mientras ella dormía? ¿Qué había pasado con Marcos? «Marcos», logró decir, abriendo los ojos y mirando suplicante al doctor. «Mi prometido. ¿Dónde está?». El doctor Ramírez frunció el ceño ligeramente. «Lo siento, no estoy familiarizado con sus contactos personales. Pero no se preocupe, nos aseguraremos de notificar a su familia y seres queridos sobre su despertar». Elena asintió débilmente, sintiendo como el cansancio la invadía nuevamente. Había tantas preguntas, tantas cosas que necesitaba saber, pero su cuerpo aún estaba débil, exigiendo descanso. «Descanse ahora», dijo el doctor Ramírez, ajustando algo en una de las máquinas junto a la cama. «Su cuerpo necesita tiempo para recuperarse. Estaremos monitoreándola constantemente». Mientras Elena se sumergía nuevamente en el sueño, su último pensamiento consciente fue para Marcos. Tenía que encontrarlo, tenía que saber qué había pasado en estos 2 años. Con esa determinación ardiendo en su corazón, se dejó llevar por la oscuridad una vez más. Los días siguientes fueron un torbellino de exámenes médicos, terapias y visitas de especialistas. Elena se sorprendió de la cantidad de atención que recibía, como si fuera algún tipo de fenómeno médico. Y en cierto modo, lo era.
El doctor Ramírez le explicó que casos como el suyo, donde un paciente despertaba de un coma tan prolongado con sus facultades mentales intactas, eran extremadamente raros. Su cerebro muestra una actividad sorprendentemente normal para alguien que ha estado inactivo durante tanto tiempo, le explicó el neurólogo durante una de las muchas evaluaciones. Es como si su mente hubiera estado en una especie de modo de espera, preservando sus funciones, pero a Elena le importaban poco los aspectos médicos de su condición. Su mente estaba enfocada en una sola cosa, Marcos. A pesar de sus constantes preguntas, el personal del hospital se mostraba evasivo respecto a su prometido y su familia. Estamos siguiendo protocolos, le decían. Primero debemos asegurarnos de que esté lo suficientemente estable antes de permitir visitas o contactos externos. Frustrada y ansiosa, Elena se concentró en su recuperación física. Las primeras veces que intentó ponerse de pie fueron desastrosas. Sus músculos, debilitados por la inactividad, apenas podían sostener su peso. Pero con cada día que pasaba, con cada sesión de fisioterapia, sentía que recuperaba un poco más de su fuerza. Una mañana, mientras una enfermera la ayudaba a caminar por el pasillo del hospital, Elena vio su reflejo en el cristal de una ventana y se detuvo en seco. La imagen que le devolvía la mirada era la de una extraña. Su cabello, antes largo y ondulado, había sido cortado corto. Su rostro, aunque reconocible, mostraba los signos del tiempo y la inactividad. Delgada, pálida, con ojos grandes que parecían demasiado grandes para su cara demacrada. Es normal que se sienta impactada, dijo la enfermera con suavidad. Su cuerpo ha pasado por mucho. Pero está mejorando cada día. Pronto volverá a sentirse como usted misma. Elena asintió, pero en su interior sabía que nada volvería a ser como antes. 2 años. 2 años perdidos. ¿Cómo podría recuperar ese tiempo? Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Elena se encontró mirando por la ventana de su habitación. La ciudad brillaba en la distancia, viva y pulsante. Un mundo que había seguido girando mientras ella permanecía inmóvil. ¿Cuánto habría cambiado? ¿Qué sorpresas le esperaban fuera de las paredes del hospital? Y entonces, como un relámpago, un recuerdo la golpeó con tanta fuerza que casi le cortó la respiración. Flashback. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas del apartamento, bañando la sala de estar con una luz dorada. Elena estaba sentada en el sofá, rodeada de revistas de bodas y muestras de tela. Marcos, a su lado, la miraba con una mezcla de amor y diversión. ¿Está segura de que necesitamos decidir el color de las servilletas hoy?, preguntó, inclinándose para besar su mejilla. Elena rió, empujándolo juguetonamente. Por supuesto. Cada detalle es importante. Quiero que nuestra boda sea perfecta. Marcos tomó su mano, entrelazando sus dedos. Ya es perfecta, porque me casaré contigo. El corazón de Elena se hinchó de amor. Se inclinó para besarlo, pero el sonido de su teléfono los interrumpió. Es Carolina, dijo Elena, mirando la pantalla. Probablemente quiera saber si ya elegimos el pastel. Marcos rió. Tu mejor amiga está casi tan emocionada con la boda como tú. Elena sonrió mientras contestaba la llamada. Caro. Justo estábamos hablando de, pero la voz al otro lado de la línea la interrumpió. Era la madre de Carolina y sonaba angustiada. Elena, cariño, ha habido un accidente. Carolina, ella. El mundo de Elena se detuvo en ese instante. Las palabras que siguieron se mezclaron en un zumbido indistinto. Accidente. Hospital. Crítico. Tengo que ir, dijo Elena, poniéndose de pie de un salto. Carolina me necesita. Marcos, preocupado por el repentino cambio en el rostro de Elena, se levantó también. ¿Qué sucede? Carolina tuvo un accidente. Está en el hospital. Tengo que verla. Voy contigo, dijo Marcos, tomando las llaves del auto. Mientras salían apresuradamente del apartamento, Elena no podía sacudirse la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. No sabía cuán proféticos serían sus pensamientos. Fin del flashback. Elena jadeó, llevándose una mano al pecho. El recuerdo era tan vívido, tan real. Carolina.
su mejor amiga desde la infancia. ¿Qué había pasado con ella? ¿Había sobrevivido al accidente? Con manos temblorosas, Elena presionó el botón para llamar a la enfermera. Necesitaba respuestas y las necesitaba ahora. Minutos después, que a Elena le parecieron horas, la enfermera nocturna entró en la habitación. ¿Sucede algo, señorita Vega?, preguntó, preocupada por la agitación visible de su paciente. Carolina, dijo Elena, su voz cargada de urgencia. Carolina Mendoza. Necesito saber qué pasó con ella. Hubo un accidente, antes de que yo. La enfermera frunció el ceño, confundida. Lo siento, no tengo información sobre otras personas. Pero puedo preguntar mañana al equipo médico si tienen algún dato. Por favor, suplicó Elena. Es importante. Era mi mejor amiga. La enfermera asintió, prometiendo hacer lo posible por obtener información. Pero para Elena, la espera sería una tortura. El amanecer la encontró despierta, con ojeras marcadas y el corazón lleno de preguntas. Cuando el doctor Ramírez entró para su visita matutina, se sorprendió al verla tan alerta. Buenos días, Elena. Veo que has tenido una noche agitada. Doctor, dijo Elena, incorporándose en la cama. Necesito saber qué pasó con Carolina Mendoza. Y necesito saber por qué nadie me ha dicho nada sobre mi familia o sobre Marcos, mi prometido. El doctor Ramírez suspiró, tomando asiento junto a la cama. Elena, entiendo tu frustración. Pero debes comprender que tu situación es delicada. Han pasado 2 años. Las cosas pueden haber cambiado. ¿Qué quiere decir?, preguntó Elena, sintiendo un nudo en el estómago. Lo que quiero decir es que debemos ser cautelosos al reintroducirte a tu vida anterior. Las personas que conociste, las relaciones que tenías, 2 años es mucho tiempo. No queremos abrumarte con información que pueda ser difícil de procesar. Elena sintió cómo la ira crecía en su interior. Con todo respeto, doctor, he perdido 2 años de mi vida. Creo que merezco saber la verdad, por difícil que sea. El doctor Ramírez la miró por un largo momento antes de asentir. Tienes razón. Haré los arreglos necesarios. Pero Elena, por favor, prométeme que tomarás las cosas con calma. Tu recuperación sigue siendo nuestra prioridad. Elena asintió, aunque en su interior sabía que no podría estar tranquila hasta tener todas las respuestas que buscaba. Las horas siguientes fueron una mezcla de ansiedad y determinación. Elena se sometió a sus terapias diarias con renovado vigor, impulsada por el deseo de estar lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que fuera que le esperaba fuera del hospital. Fue durante su sesión de fisioterapia de la tarde cuando recibió la noticia que había estado esperando. Elena, dijo la fisioterapeuta con una sonrisa, parece que tienes una visita especial esperándote en tu habitación. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Sería Marcos? ¿Sus padres? ¿Carolina? Con pasos temblorosos pero decididos, Elena se dirigió a su habitación. Cada paso era un esfuerzo, pero también una victoria. Cuando llegó a la puerta, tomó una respiración profunda, preparándose para lo que fuera que encontrara al otro lado. Al abrir la puerta, el mundo pareció detenerse. Allí, de pie junto a la ventana, estaba una figura que Elena reconoció instantáneamente, a pesar de los cambios que el tiempo había dejado en ella. «Mamá», susurró Elena, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. La mujer se giró, y Elena vio el rostro de su madre, marcado por el tiempo y la preocupación, pero iluminado por una sonrisa que mezclaba alegría y incredulidad. «Elena», exclamó su madre, corriendo hacia ella y envolviéndola en un abrazo que amenazaba con robarle el aliento. «Mi niña, mi pequeña, estás aquí, estás realmente aquí». Elena se aferró a su madre, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. El familiar aroma de su perfume, la calidez de su abrazo, todo era como un ancla a la realidad que tanto había anhelado. «Te extrañé tanto, mamá», sollozó Elena, su voz ahogada contra el hombro de su madre. «Y yo a ti, mi amor», respondió su madre, apartándose ligeramente para mirarla a los ojos. «Cada día, cada minuto,
nunca perdimos la esperanza. Elena notó las nuevas arrugas en el rostro de su madre, el cabello que ahora tenía más canas de las que recordaba. 2 años. 2 años de preocupación y dolor reflejados en esos ojos que la miraban con tanto amor. Mamá, dijo Elena, tomando las manos de su madre entre las suyas, hay tanto que necesito saber. Marcos, Carolina, ¿qué pasó? ¿Dónde están? La expresión de su madre cambió sutilmente, una sombra de preocupación cruzando su rostro. Elena, cariño, hay mucho de qué hablar. Pero el doctor nos advirtió que no te abrumáramos con demasiada información de una vez. Por favor, mamá, insistió Elena, sintiendo cómo la ansiedad crecía en su pecho. Necesito saber. Su madre la guió suavemente hacia la cama, ayudándola a sentarse antes de tomar asiento a su lado. Está bien, mi amor. Te contaré lo que pueda, pero prométeme que me dirás si es demasiado, ¿de acuerdo? Elena asintió, preparándose para lo que estaba por venir. El día de tu accidente, comenzó su madre, su voz temblando ligeramente, ibas camino al hospital para ver a Carolina. Hubo un choque en la autopista. Tu auto volcó varias veces. Elena cerró los ojos, fragmentos de memoria destellando en su mente. El sonido de metal retorciéndose, el mundo girando, el dolor agudo antes de la oscuridad. Los médicos no creían que sobrevivirías, continuó su madre, apretando la mano de Elena. Estuviste en cuidados intensivos durante semanas. Y luego, cuando tu condición se estabilizó, simplemente no despertabas. ¿Y Carolina? Preguntó Elena, temiendo la respuesta. Su madre esbozó una pequeña sonrisa. Carolina está bien, cariño. Su accidente no fue tan grave como inicialmente pensamos. Se recuperó después de unas semanas en el hospital. Elena sintió un alivio momentáneo, pero la ausencia de mención de Marcos pesaba en su corazón. ¿Y Marcos? ¿Por qué no está aquí? La expresión de su madre se tensó, y Elena sintió como su corazón se aceleraba. Marcos, comenzó su madre, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Marcos estuvo aquí, Elena. Todos los días durante meses. ¿Pero qué, mamá? Presionó Elena, sintiendo un nudo en la garganta. El tiempo es complicado, mi amor. 2 años es mucho tiempo. Las personas cambian, la vida continúa. Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué estás tratando de decirme? Su madre tomó una respiración profunda. Marcos siguió adelante con su vida, Elena. Él se casó hace 6 meses. El mundo pareció detenerse. Elena sintió como si todo el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. ¿Casado? Pero, ¿con quién? El silencio que siguió fue ensordecedor. Su madre la miraba con una mezcla de compasión y preocupación. Con Carolina, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Elena se quedó inmóvil, las palabras resonando en su mente como un eco distante. Marcos y Carolina. Su prometido y su mejor amiga. Casados. No, murmuró, sacudiendo la cabeza. No, es imposible. Ellos no, ellos nunca. Elena, mi amor, dijo su madre, intentando abrazarla, pero Elena se apartó. No, gritó, poniéndose de pie tambaleante. Es mentira. Tienen que estar mintiendo. La puerta de la habitación se abrió de golpe y el doctor Ramírez entró apresuradamente, seguido por una enfermera. Elena, necesito que te calmes, dijo el doctor, acercándose con cautela. Pero Elena estaba más allá de la razón. 2 años de su vida robados, y ahora esto. Era demasiado. Sintió que le faltaba el aire, que las paredes se cerraban a su alrededor. Quiero verlos, exigió, su voz quebrada por la emoción. Quiero ver a Marcos y a Carolina. Ahora, Elena, por favor, suplicó su madre, lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero Elena no escuchaba. En un arrebato de adrenalina, empujó al doctor y a la enfermera, corriendo hacia la puerta. Sus piernas, aún débiles por el largo periodo de inactividad, apenas podían sostenerla. Corrió por el pasillo, ignorando los gritos y llamados detrás de ella. No sabía a dónde iba,
Solo sabía que necesitaba escapar, necesitaba aire, necesitaba respuestas. Dobló una esquina y vio los ascensores al final del pasillo. Presionó frenéticamente el botón, rogando que las puertas se abrieran antes de que la alcanzaran. Justo cuando escuchaba los pasos acercándose, las puertas del ascensor se abrieron. Elena se lanzó dentro, presionando el botón de la planta baja. Mientras las puertas se cerraban, vio el rostro angustiado de su madre y la expresión preocupada del doctor Ramírez. Pero ya era tarde. El ascensor comenzó a descender, llevándola lejos de las verdades que no estaba preparada para enfrentar. En la soledad del ascensor, Elena se dejó caer contra la pared, su cuerpo temblando incontrolablemente. Las lágrimas fluían libremente, mezclándose con la rabia y la confusión que amenazaban con consumirla. ¿Cómo podía el mundo haber cambiado tanto? ¿Cómo podían las dos personas que más amaba en el mundo haberla traicionado de esa manera? El ascensor llegó a la planta baja con un suave tintineo. Elena se incorporó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No sabía qué haría ahora, pero sabía que no podía quedarse en el hospital ni un minuto más. Las puertas se abrieron, revelando el bullicioso vestíbulo del hospital. Elena dio un paso vacilante hacia adelante, el mundo exterior pareciéndole a la vez familiar y completamente ajeno. Fue entonces cuando lo vio. De pie junto a la recepción, con una expresión de shock en su rostro, estaba Marcos. Sus ojos se encontraron y el tiempo pareció detenerse. Elena, susurró Marcos, su voz apenas audible en el ruido del vestíbulo. Elena sintió como su corazón se aceleraba. Toda la rabia, la confusión y el dolor de los últimos momentos convergieron en un solo punto. Con pasos temblorosos pero decididos, avanzó hacia el hombre que una vez había sido su futuro. Marcos, dijo, su voz cargada de emociones contradictorias. Y justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, de exigir respuestas, de gritar o llorar o ambas cosas, el mundo a su alrededor comenzó a girar. La adrenalina que la había impulsado hasta ese momento se desvaneció, y Elena sintió como sus piernas cedían bajo su peso. Lo último que vio antes de que la oscuridad la envolviera fue el rostro preocupado de Marcos acercándose rápidamente para atraparla. Y así, en los brazos del hombre que amaba pero que ya no le pertenecía, Elena se sumergió una vez más en la inconsciencia, dejando atrás un mundo que ya no reconocía y un futuro incierto que tendría que enfrentar cuando despertara. El pitido constante y familiar de las máquinas médicas fue lo primero que Elena percibió al recuperar la conciencia. Por un momento, tuvo la esperanza de que todo hubiera sido un mal sueño, que al abrir los ojos se encontraría de nuevo en su coma, antes de despertar a un mundo que ya no reconocía. Pero la realidad la golpeó con fuerza cuando abrió los ojos y se encontró con la mirada preocupada de Marcos. Elena, susurró él, su voz cargada de emociones contradictorias. ¿Cómo te sientes? Elena intentó incorporarse, pero una oleada de mareo la obligó a recostarse nuevamente. Como si hubiera dormido demasiado, respondió con amargura. Marcos esbozó una sonrisa triste. Siempre fuiste buena con el sarcasmo. El silencio que siguió fue tenso, cargado de preguntas no formuladas y verdades a medias. Elena observó a Marcos detenidamente, notando los cambios sutiles en su apariencia, algunas canas prematuras en las sienes, líneas de expresión más marcadas alrededor de los ojos. 2 años habían dejado su huella, no solo en el tiempo, sino en el alma. ¿Es cierto?, preguntó finalmente Elena, su voz apenas un susurro. ¿Te casaste con Carolina? Marcos cerró los ojos por un momento, como si el peso de la pregunta fuera demasiado para soportar. Cuando los abrió de nuevo, Elena pudo ver el conflicto en ellos. Sí, respondió simplemente. Esa única palabra cayó entre ellos como una losa, aplastando los recuerdos y promesas del pasado. ¿Cómo pudiste? La voz de Elena se quebró, las lágrimas amenazando con derramarse. Éramos todo el uno para el otro. Y Carolina, ella era mi mejor amiga. Marcos se pasó una mano por el cabello, un gesto que Elena recordaba tan bien de tiempos más felices. Elena, tienes que entender. Pasaron 2 años. 2 años en los que los médicos nos decían una y otra vez que probablemente nunca despertarías. Fue devastador. ¿Y eso justifica que te casaras con mi mejor amiga?
La ira comenzaba a reemplazar la tristeza en la voz de Elena. No, no lo justifica, admitió Marcos. Pero las cosas no son tan simples como parecen. Carolina y yo nos acercamos en nuestro dolor. Ella te extrañaba tanto como yo. Pasamos meses visitándote juntos, hablándote, esperando un milagro. Elena cerró los ojos, imaginando la escena, Marcos y Carolina junto a su cama de hospital, día tras día, la esperanza desvaneciéndose lentamente con cada visita sin cambios. ¿Cuándo?, preguntó, abriendo los ojos nuevamente. ¿Cuándo decidieron que era hora de seguir adelante? Marcos pareció encogerse ante la pregunta. No fue una decisión consciente, Elena. Simplemente, sucedió. Un día, después de otra visita sin cambios, Carolina lloró en mis brazos. Y yo la besé. Fue un momento de debilidad, de consuelo mutuo. Pero ese momento cambió todo. Elena sintió como si cada palabra fuera una puñalada en su corazón. La imagen de Marcos y Carolina besándose, consolándose mutuamente mientras ella yacía inconsciente, era casi insoportable. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó Elena, su voz cargada de una calma forzada. Desperté. Estoy aquí. ¿Qué significa eso para ustedes? Antes de que Marcos pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió, revelando a una Carolina visiblemente agitada. Sus ojos, rojos e hinchados, se movieron rápidamente de Marcos a Elena. Elena, susurró Carolina, su voz temblando. Oh, Dios mío, es verdad. Estás despierta. El tiempo pareció detenerse mientras las dos mujeres se miraban. Elena sintió una mezcla tóxica de emociones, alegría por ver a su amiga viva y bien, traición por lo que había hecho, y una profunda tristeza por todo lo que habían perdido. Caro, dijo Elena, usando el apodo cariñoso de antaño. Has cambiado. Carolina dio un paso vacilante hacia la cama. Elena, yo, no sé qué decir. Lo siento tanto. Nunca quisimos. Nunca quisieron que, interrumpió Elena, la ira finalmente rompiendo su fachada de calma. ¿Nunca quisieron enamorarse? ¿Nunca quisieron casarse? ¿O nunca quisieron que yo despertara y lo descubriera? Elena, por favor, exclamó Marcos, poniéndose de pie. No es justo. Nosotros, justo. Elena soltó una risa amarga. ¿Quieres hablar de lo que es justo? Perdí 2 años de mi vida. Desperté esperando encontrar al hombre que amaba, a mi mejor amiga. En cambio, ¿qué encuentro? Una traición que ni siquiera puedo comenzar a comprender. Carolina, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se acercó más. Elena, te amamos. Nunca dejamos de amarte. Por favor, tienes que creerme. Elena miró a Carolina, realmente la miró. Vio el dolor en sus ojos, la culpa, pero también vio algo más, amor. No solo por ella, sino por Marcos. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Necesito que se vayan, dijo Elena finalmente, su voz apenas un susurro. Ambos. Necesito tiempo para procesar todo esto. Marcos abrió la boca como si quisiera protestar, pero Carolina lo tomó del brazo, sacudiendo ligeramente la cabeza. Por supuesto, Elena, dijo Carolina suavemente. Tómate el tiempo que necesites. Estaremos aquí cuando estés lista para hablar. Mientras la pareja se dirigía hacia la puerta, Elena no pudo evitar una última pregunta. ¿Son felices? ¿Juntos? Marcos y Carolina se detuvieron, intercambiando una mirada cargada de significado antes de volverse hacia Elena. Lo somos, respondió Marcos con voz suave. Pero Elena, eso no significa que no te amemos. Que no nos alegremos de que hayas despertado. Elena asintió lentamente, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a caer. Vayan, dijo, su voz quebrándose. Por favor, solo, vayan. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Elena finalmente se permitió llorar. Lloró por el tiempo perdido, por el amor que creía eterno, por la amistad traicionada.
Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que el agotamiento la venció y se sumió en un sueño intranquilo. Mientras tanto, en el pasillo del hospital, Marcos y Carolina se apoyaban el uno en el otro, sus propias lágrimas mezclándose. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Carolina. Marcos la abrazó con fuerza. No lo sé, Caro. Realmente no lo sé. Lo que ninguno de los dos sabía era que este era solo el comienzo. Las verdaderas consecuencias de sus acciones apenas estaban empezando a revelarse, y el camino hacia la reconciliación, si es que existía, sería largo y doloroso para todos los involucrados. En su habitación, Elena se removía en sueños, su subconsciente luchando por reconciliar el pasado que recordaba con el presente que había encontrado. Y en algún lugar de su mente, una determinación comenzaba a formarse, no importaba cuánto doliera, encontraría la manera de reconstruir su vida. Con o sin Marcos y Carolina, el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, bañando la ciudad en tonos dorados y rojizos. Un nuevo día se acercaba, trayendo consigo la promesa de más revelaciones, más dolor, pero también, quizás, la oportunidad de sanar. Los días siguientes al encuentro con Marcos y Carolina fueron un torbellino de emociones para Elena. Cada mañana despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, solo para que la cruel realidad la golpeara nuevamente. Sin embargo, con cada día que pasaba, una determinación crecía en su interior, no dejaría que esta situación la definiera. Una semana después de su despertar, Elena se encontraba sentada en el borde de su cama de hospital, mirando por la ventana. El doctor Ramírez acababa de informarle que estaba lista para ser dada de alta. Elena, dijo el doctor con voz suave, sé que esto es abrumador, pero has hecho un progreso increíble. Físicamente, estás lista para irte a casa. Elena soltó una risa amarga. ¿Casa? Ya no sé dónde es eso, doctor. El doctor Ramírez se sentó a su lado, su expresión comprensiva. Tu madre ha ofrecido llevarte con ella. Pero también quiero que sepas que tenemos servicios de apoyo psicológico disponibles. No tienes que enfrentar esto sola. Elena asintió, agradecida por la preocupación del doctor. Gracias. Creo que los necesitaré. Mientras el doctor Ramírez se disponía a salir, Elena lo detuvo con una pregunta. Doctor, ¿cree que alguna vez podré perdonarlos? El médico la miró con una mezcla de compasión y sabiduría. El perdón es un viaje, Elena. No un destino. Dale tiempo al tiempo. Con esas palabras resonando en su mente, Elena comenzó a empacar las pocas pertenencias que tenía en el hospital. Su madre llegaría pronto para llevarla a casa, a una vida que ya no reconocía. El viaje en auto fue silencioso. Elena miraba por la ventana, observando cómo la ciudad había cambiado en 2 años. Nuevos edificios, tiendas diferentes, el mundo había seguido girando mientras ella dormía. Cariño, dijo su madre, rompiendo el silencio, sé que es difícil, pero estoy aquí para ti. Todos lo estamos. Elena se volvió hacia su madre, notando las nuevas arrugas de preocupación en su rostro. Lo sé, mamá. Es solo que, no sé por dónde empezar. ¿Cómo reconstruyo una vida que ya no existe? Su madre tomó su mano, apretándola suavemente. Un día a la vez, mi amor. Un día a la vez. Al llegar a la casa familiar, Elena se sorprendió al ver varios autos estacionados frente a ella. Su corazón se aceleró, reconociendo el auto de Marcos entre ellos. Mamá, dijo, su voz tensa, ¿qué es esto? Su madre apagó el motor, volviéndose hacia ella con expresión culpable. Lo siento, cariño. Todos querían darte la bienvenida. Tu padre, tus hermanos, algunos amigos, y sí, Marcos y Carolina están aquí también. Elena sintió como el pánico comenzaba a apoderarse de ella. No puedo, mamá. No estoy lista. Elena, dijo su madre con firmeza, tomando su rostro entre sus manos, sé que es duro. Pero estas personas te aman. Han estado esperando este momento durante 2 años. No tienes que fingir que todo está bien, pero al menos dales la oportunidad de verte, de saber que estás realmente aquí. Después de un momento de duda, Elena asintió lentamente.
con pasos temblorosos, se dirigió hacia la puerta de la casa, su madre a su lado como un pilar de apoyo. Al entrar, fue recibida por un coro de sorpresa y bienvenida a casa. Rostros familiares y queridos la rodeaban, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas radiantes. Por un momento, Elena se sintió abrumada por el amor y la alegría que emanaba de todos. Su padre fue el primero en abrazarla, sus fuertes brazos envolviéndola como cuando era niña. Mi pequeña, susurró con voz ronca por la emoción, estás en casa. Uno a uno, familiares y amigos se acercaron para saludarla. Elena se sorprendió al descubrir cuánto habían cambiado algunos. Su hermano menor, antes un adolescente, ahora era un joven adulto. Su mejor amiga del trabajo tenía un anillo de bodas y un vientre ligeramente abultado. Y entonces, en un rincón de la sala, vio a Marcos y Carolina. Estaban de pie, tomados de la mano, sus rostros una mezcla de alegría y aprensión. El corazón de Elena dio un vuelco al verlos juntos, pero se sorprendió al notar que el dolor no era tan agudo como esperaba. Lentamente, la pareja se acercó a ella. Carolina fue la primera en hablar. Elena, nosotros, estamos tan felices de que estés aquí. Marcos asintió, sus ojos brillantes de emoción contenida. Bienvenida a casa, Elena. Elena los miró a ambos, sintiendo una tormenta de emociones en su interior. Parte de ella quería gritar, otra parte quería abrazarlos. Al final, optó por la honestidad. Gracias por venir, dijo con voz suave pero firme. Sé que esto es difícil para todos. Yo necesito tiempo. Pero aprecio que estén aquí. Carolina, con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante como si quisiera abrazar a Elena, pero se detuvo. Te hemos echado tanto de menos, susurró. Elena asintió, incapaz de decir más. La tensión en el aire era palpable, y todos en la sala parecían contener la respiración. Fue entonces cuando el timbre de la puerta sonó, rompiendo el momento. La madre de Elena fue a abrir, y momentos después, una voz familiar llenó la sala. ¿Dónde está mi paciente favorita? Elena se volvió para ver al doctor Ramírez entrando en la sala, una sonrisa cálida en su rostro. Doctor, preguntó Elena, sorprendida. ¿Qué hace aquí? El doctor Ramírez se acercó, saludando a todos con un gesto antes de centrar su atención en Elena. Bueno, pensé que mi paciente estrella podría necesitar un poco de apoyo en su primer día fuera del hospital. Además, añadió con un guiño, no podía perderme la fiesta. La presencia del doctor pareció aliviar parte de la tensión en la sala. Pronto, la gente comenzó a charlar, a servir bebidas y aperitivos. Elena se encontró rodeada de conversaciones, actualizaciones sobre las vidas de sus seres queridos y preguntas sobre su recuperación. A medida que avanzaba la tarde, Elena notó algo curioso. A pesar de la incomodidad inicial, se sentía bien. No perfectamente, no como antes del accidente, pero había una sensación de pertenencia que no esperaba sentir tan pronto. En un momento dado, se encontró a solas en la cocina, tomando un respiro de la actividad en la sala. El doctor Ramírez entró, ofreciéndole un vaso de agua. ¿Cómo lo estás llevando?, preguntó con genuina preocupación. Elena tomó un sorbo de agua antes de responder. Es extraño. Parte de mí quiere huir, esconderse de todo esto. Pero otra parte se siente como si estuviera despertando de nuevo, pero esta vez de verdad. El doctor asintió comprensivamente. Es normal sentirse así. Has experimentado un trauma único, Elena. La readaptación llevará tiempo. Doctor, dijo Elena, bajando la voz, cuando veo a Marcos y Carolina juntos, duele. Pero no tanto como esperaba. ¿Es eso? ¿Está mal? El doctor Ramírez sonrió suavemente. No, Elena. No está mal. Muestra que eres más fuerte de lo que crees. El dolor no ha desaparecido, pero estás empezando a procesar, a sanar. Elena asintió, reflexionando sobre sus palabras. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo reconstruyo mi vida? Paso a paso, respondió el doctor. Empieza por reconectarte con quienes eres ahora, no solo con quien eras. Explora nuevas pasiones, retoma viejos intereses. Y sobre todo, sé paciente contigo misma.
Mientras hablaban, Marcos entró en la cocina. Al ver a Elena y al doctor, se detuvo, inseguro. Lo siento, murmuró, no quería interrumpir. Elena miró a Marcos, luego al doctor Ramírez, y tomó una decisión. No, está bien. Quédate, por favor. El doctor Ramírez, entendiendo la situación, se excusó discretamente, dejando a Elena y Marcos solos. Por un momento, el silencio entre ellos fue ensordecedor. Finalmente, Marcos habló. Elena, sé que nada de lo que diga puede arreglar lo que pasó. Pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Y que estoy aquí, para lo que necesites. Elena lo miró, realmente lo miró. Vio al hombre que había amado, al que había planeado pasar el resto de su vida. Pero también vio a alguien nuevo, alguien que había vivido y amado en su ausencia. Marcos, dijo suavemente, no puedo decir que entiendo o que acepto completamente lo que pasó. Pero creo que puedo llegar a perdonar. Con el tiempo, Marcos la miró, sus ojos brillantes de emoción. Eso es más de lo que merezco. Gracias, Elena. En ese momento, Carolina entró en la cocina. Al ver a Elena y Marcos juntos, se detuvo, insegura. Pero Elena, en un acto de valentía que sorprendió incluso a ella misma, extendió su mano hacia su antigua mejor amiga. Ven, dijo Elena. Creo que los tres tenemos mucho de qué hablar. Mientras Carolina se unía a ellos, Elena sintió una extraña mezcla de dolor y esperanza. No sabía qué deparaba el futuro, pero por primera vez desde que despertó, sintió que podría enfrentarlo. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, bañando la cocina en una luz dorada. Era el final de un día, pero para Elena era el comienzo de algo nuevo. Un nuevo capítulo en una historia que aún estaba por escribirse.